Hoy vamos a hablar del tema una vida agradable a Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 8. ¿Para qué vives? Es trascendental que todos nosotros nos preguntemos esta, esta pregunta porque solamente tenemos una vida y esta vida es breve. La respuesta que demos a esta pregunta va a determinar la dirección y el propósito que nosotros tenemos sobre esta tierra. ¿Para qué vives? ¿Cuál es tu propósito por el cual cada día despiertas? Algunos viven para sus metas temporales, como quizás una carrera, otros para sus familias, otros para satisfacer sus deseos de tener fama, riquezas, placer o diversión. La escritura nos enseña, sin embargo, el propósito más elevado, más satisfactorio, es cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, nos dice que el Señor Jesús por amor nos rescató y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Somos llamados a servir y amar a nuestro Rey y Señor, darle satisfacción, para hacerle sonreír con nuestras vidas, porque Él nos creó, nos amó, nos salvó, nos hizo ser sus hijos y herederos de todas las cosas. Otro motivo para buscar agradarle es que un día todos daremos cuenta delante de aquel a quien en este tiempo no vemos, pero que un día estaremos delante de su presencia para rendir cuenta de lo que hayamos hecho. Es por eso que el apóstol Pablo exhorta y ruega a los hermanos que en primera a Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 a que progresen cada día más en el comportamiento que agrada a Dios. Hay una conducta que le produce satisfacción y otra que no. Un estilo de vida que él aprueba y otro que no. ¿Cuál es? Pablo decía que él les había dado ciertas instrucciones por la autoridad del Señor Jesús. Nosotros no podemos regular la forma de vida de otras personas, pero hay alguien que sí. Hoy en ese tiempo escuchamos frases como yo hago con mi vida lo que yo quiera y no te metas con mi vida. Y eso pone en evidencia el egocentrismo de las personas y el relativismo moral con el cual las personas se rigen en este tiempo. Pero la Escritura nos da lineamientos para todos aquellos que somos hijos de Dios, los cuales nosotros encontramos en las Escrituras. En Efesios 5:17, Pablo exhorta a los hermanos y le dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es una locura, es una insensatez que como cristianos no sepamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios nos lo ha revelado a través de su palabra. Si bien la voluntad de Dios es amplia, Pablo la resume en el concepto de la santificación. Es decir, lo que Dios quiere y en lo que Dios le agrada que un cristiano haga es que se santifique. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere que seamos salvos por medio de Cristo, por medio de la fe. ¿Para qué? Para que andemos en las obras que Él determinó mucho antes de la fundación del mundo. ¿Y cuáles fueron esas obras y cuál fue ese deseo que Dios quería para nosotros? Es que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice Efesios 1, versículo 4. Así que la santificación es el propósito eterno para cada uno de los hijos de Dios. ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso por el cual somos apartados del mundo para sus propósitos
y es el medio a través del cual el Espíritu Santo, mediante su palabra, obra en nosotros para hacernos más como Jesús. Y vamos dejando a un lado el pecado y nos vamos pareciendo más a Jesucristo. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Por tanto, el estilo de vida del cristiano es el que le conduce a esto y está en apartarnos del mal y en hacer lo bueno. Si pudiéramos resumir qué es la santificación y qué es lo que Dios quiere, es apartarnos del pecado y hacer lo justo, lo recto y lo que a Dios le agrada. La primera conducta que nosotros leemos en este pasaje que agrada a Dios y es parte de la santificación es cuando nosotros nos apartamos de la fornicación. Dice en el versículo 3. En otras cartas, el apóstol Pablo habla de apartarnos de la idolatría, de pleitos, de chismes, del robo, etc. Aquí se refiere en particular a la fornicación o a las inmoralidades sexuales. La palabra fornicación es la palabra griega pornoía, que implica cualquier acto sexual fuera del matrimonio donde está legalmente permitido por Dios. En otras palabras, Dios instituyó el matrimonio por medio del cual es el lugar donde la expresión del sexo puede darse de una manera santa. Se dice que los griegos tenían prostitutas para el placer, amantes para sus necesidades corporales y esposas para tener hijos. Era perfectamente normal en la sociedad griega que ellos pudieran tener sexo prematrimonial o incluso se daba el homosexualismo con los esclavos. Es por ello que Pablo les llama a apartarse del estilo de vida que era común en su época. Hoy en día vivimos en una época hipersexualizada, que podemos llamar una revolución sexual que se ha dado en estos últimos años, que enaltece el placer, que ha permitido desarrollarse a través del uso de los medios anticonceptivos y los puede corregir si llegan al embarazo a través del aborto. El feminismo, el liberalismo femenino, el movimiento homosexual han llevado este movimiento a extremos grandes en los últimos años. Tanto jóvenes, adultos y aún niños estamos expuestos a imágenes sexuales en la televisión y el internet. Pablo nos llama a apartarnos de esto, tal y como nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, huid de la fornicación como lo hizo José y no participar como lo hizo el rey David. ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros apartarnos de la fornicación y de esa manera agradar a Dios? El versículo 4 dice que debemos aprender a dominar nuestros impulsos. Dice, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Si ustedes pueden leer la versión Reina Valera, dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Sin embargo, la traducción, la palabra griega que se usa allí, se puede traducir como vaso. Y la palabra vaso tiene el significado de cuerpo. Es por ello que la mayoría de las traducciones se refieren al cuerpo de la persona. Pero el casado y el soltero pueden cometer adulterio. Sin embargo, 1 Corintios 7, versículo 9, nos dice acerca de los solteros, acerca de los casados, y que es mejor casarse que estarse quemando, dice 1 Corintios 7, versículo 9. Y es una recomendación que el apóstol Pablo da
diciendo que aquellos que tienen el don de continencia pueden vivir libres de un casamiento. Y Dios, sin embargo, nos está invitando a nosotros para que nosotros podamos guardar nuestros cuerpos en una forma santa y en una forma respetuosa, sabiendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 4, versículo 5 nos dice, no con pasión y malos deseos, como la gente que no conoce a Dios. Debemos abstenernos del comportamiento de aquellos en los cuales hoy vivimos, y a nuestro alrededor hay jóvenes, hay personas que cometen inmoralidades sexuales como algo normal. ¿Por qué razón? En primer lugar decíamos que porque a Dios le agrada. En segundo lugar, porque nos dice en el versículo 6 que Dios castiga esto. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. El engaño del adulterio, o contra quien se fornica, o de quien abusa la confianza, daña a la familia, daña a otras personas, y el Señor nos dice que eso no lo debemos hacer. No debemos engañar a nadie, ni a través de los negocios, ni tampoco en nuestras relaciones, porque eso falta al amor. Y la Escritura nos habla que Dios castiga duramente estas cosas. La carta a los Hebreos dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ese es un estilo de vida impuro que Dios desaprueba. Primera Tesalonicenses 4, versículo 7 dice, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Para nosotros no debe ser este un estilo de vida normal, porque es un estilo de vida que daña nuestra santidad. En 1 Tesalonicenses 4:8 dice, así pues el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios que les ha dado su Espíritu Santo. Por tanto, este no debe tomarse como un mandato humano. No debemos menospreciar la voz de Dios, el llamado que Dios nos hace. No lo debemos tomar en poco, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo para darnos la fuerza y para darnos la santificación. Agradar a Dios implica entonces en primer lugar que nosotros nos apartemos de los pecados sexuales. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que para que nosotros podamos agradar a Dios y santificarnos, también debemos amarnos fraternalmente. Primera Tesalonicenses 4:9 dice, en cuanto el amor entre hermanos, no tienen necesidad de que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. La santidad también tiene que ver con hacer bien al prójimo, ayudándolo, orando por ellos, dando, sirviendo a los demás, como lo hacían los tesalonicenses a los hermanos de Macedonia. Amor fraternal es amar a los hermanos, pues tenemos a un mismo Padre. Un santo no es uno que está recluido en un templo o un monasterio, sino alguien que da de sí mismo a los más necesitados, al prójimo, que demuestra compasión. Y Pablo les pide que aumenten más ese amor, haciendo lo que nosotros haríamos por Cristo. De manera que cuando Cristo venga, Él dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Nunca nosotros vamos a terminar de amar. No podemos conformarnos a lo que hicimos ayer, sino que cada día debes formar parte del fruto del Espíritu Santo, porque eso es lo que a Dios le agrada, que cada día el fruto del amor crezca en nosotros. Una persona que ama será fiel, será amable, será perdonadora, será humilde, será justa con otros, será misericordioso, etc.
En tercer lugar, a Dios le agrada que tengamos una vida tranquila, pero ocupada. El anuncio de la segunda venida de Jesucristo había provocado que algunos hermanos de Tesalónica ya no trabajaran en espera de ese día. Y otros estaban ansiosos de ser encontrados en las cosas espirituales. Otros estaban abusando de la ayuda amorosa que otros hermanos les daban. Pablo les enseña que también es parte de la santidad el tener una vida ocupada en nuestros quehaceres. En el versículo 11 dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que les hemos mandado. Si Cristo nos encuentra, nos quiere hallar trabajando, y eso nos va a evitar andar desordenadamente, prestando, robando, pidiendo limosna. Dios está a favor de un trabajo que no nos explote, ni que tengamos afanes que destruyan nuestra vida espiritual. El versículo 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Eso implica la importancia de estudiar, de prepararnos, de hacer negocios, la necesidad de buscar empleo, la necesidad de trabajar la tierra y todo aquello que podamos hacer con nuestras manos, porque el trabajo es algo honroso. Lo que no honra a Dios es la ociosidad, ni tampoco andar entrometidos, metiches y chismosos por no estar ocupados en nuestros asuntos. Es por eso que en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos 6 al 15, el apóstol Pablo vuelve a retomar el tema y dice que a aquellos que no trabajan, que tampoco coman, y exhorta a disciplinar a esas personas que andan desordenadamente. En resumen, la santidad es estar cada vez más libres del pecado y más llenos con amor, lo cual agrada al Señor. Dios quiere que nos apartemos de los pecados sexuales. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo cada vez más y Dios quiere que tengamos una vida tranquila trabajando con nuestras manos. De esta manera vamos creciendo en esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y, y sabemos que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha. La Biblia dice en el libro de Santiago, si alguno se cree religioso, dice la Escritura que debe apartarse del mundo. Pero en segundo lugar dice que debemos visitar a los huérfanos y a las viudas en su necesidad. Por tanto, significa tanto la purificación como el dedicarnos en cuerpo y en alma a aquellas cosas que benefician a nuestro prójimo. Entonces la invitación en este tiempo es que nosotros demos el fruto que le agrada al Señor. Y esa debe ser la motivación de nuestra vida. La motivación más grande debe ser buscar agradar a aquel que nos amó. Yo quiero invitarte para que tú le digas al Señor en este día, yo quiero vivir para tu gloria. Por lo que tú hiciste por mí, yo quiero dejar a un lado todo aquello que te desagrada y empezar a vivir de una manera sacrificada para los demás y trabajar tranquilamente con esas manos que tú me diste, con esas capacidades que tú me diste para tu gloria. Amén. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por cada persona que nos está mirando, que tú permitas, Señor, que su vida sea agradable a ti. Que todo aquello, Señor, que todo aquel pecado, Señor, que haya en su vida pueda ser quitado y sean santificados por medio de tu palabra y por tu Espíritu Santo. Lávanos
y límpianos de todo mal y ayúdanos a apartarnos de aquello que te desagrada, por muy difícil que esto sea, considerando, Señor, que es mejor entrar al cielo sin una mano, sin un ojo, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes para que podamos amar más a nuestros semejantes y a nuestros hermanos, y que nos ayudes a vivir vidas fructíferas y vidas dedicadas, Señor, para que así tengamos que tener para dar y con qué sustentarnos. Muchas gracias, bendito Dios, por todas las cosas buenas que tú nos das, y bendícenos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes en este tiempo y sigamos glorificando al Señor en compañía de nuestros hermanos. Bendiciones.